Capítulo 7. A este venerable le gustan los Bonton. El sol brillaba desde lo alto. Las escaleras del pico Sisen se extendían por cientos de millas. Como recién llegada entre las sectas de cultivo, era diferente de las otras sectas famosas de la región de cultivo superior. Tomemos, por ejemplo, la secta Rufen en Linji. Su salón principal se llama Salón de las 6 Virtudes, para animar a los discípulos a ser sabios, fieles, santos, justos, benévolos y leales. Los discípulos residían en un área llamada Puerta de los 6 Comportamientos, pidiendo que los discípulos fueran filiales, cordiales, armoniosos, marciales, responsables, compasivos unos con otros. Y el área de estudio se denominó Plataforma de las 6 Artes, lo que significa que los discípulos debían ser maestros en ritual, música, tiro con arco, equitación, caligrafía y aritmética. En otras palabras, elegancia sin fin. El pico Sisen, en cambio, se estableció desde un lugar de pobreza, y sus nombres eran complicados. Salón Dancing 1 y Plataforma Sane seguían siendo aceptables, pero tal vez porque el padre y el tío de Morran no eran exactamente eruditos y no podían retener tantos nombres decentes. Empezaron a hacer tonterías hacia el final, asignando suya, nombres antiguos a diestra y siniestra. Por lo tanto, el pico Sisen tenía muchos nombres plagiados del inframundo. Por ejemplo, el salón de autorreflexión se llamaba Yanluo. El puente que conectaba las áreas de recreación y estudio es llamado Puente Naye 4. El comedor Salón Menpo. El campo de entrenamiento se llamaba Dao Sanguai 6. El área prohibida detrás de la montaña se llamaba Siyijian. Y así sucesivamente, incluso estos eran relativamente aceptables. Las áreas más alejadas fueron llamadas sin rodeos, esto es montaña, esto es agua, esto es un agujero, y no pueden olvidar los famosos acantilados de Aa y Baa. Los cuartos de los ancianos tampoco escaparon ilesos, y cada uno tenía su propio apodo. Naturalmente, Chuguanin no fue la excepción. Le gustaba la paz y la tranquilidad y no quería vivir cerca de los demás. Su residencia estaba situada en el lado sur del pico Sisen, escondida en una arboleda de bambú como un océano de jade. Había un estanque antes del salón principal, cubierto de flor de loto rojo a lo largo de las estaciones gracias a una abundancia de energía espiritual, resplandeciente como nubes de color carmesí. Los discípulos llamaron secretamente a este elegante y pintoresco lugar, Infierno del Loto Rojo. Pensando en ello, Morran no pudo evitar reírse. Chuguanin tenía una cara sombría y agria día tras día. Para los discípulos verlo era como ver al diablo mismo. ¿Cómo debería llamarse el hogar del diablo sino infierno? Suemen interrumpió su ensueño. ¿De qué demonios te ríes? Date prisa y termina tu desayuno. Tengo que llevarte a la plataforma Sane después. ¿Olvidaste que Sisun te va a disciplinar en público hoy? Morran suspiró, cautelosamente tocando la marca del látigo en su cara. HSS, te lo mereces. Suspiro, me pregunto si Tianwen ya ha sido arreglado. Por favor que no me interrogue de nuevo si no. Quién sabe qué otra tontería podría decir. Frente a las preocupaciones genuinas de Morran, Suemen se sonrojó de ira, amenazando, si te atreves a ser inapropiado con Sisun en público, te arrancaré la lengua. Morran se cubrió la cara con una mano, agitando la otra, y gruñó débilmente, no es necesario, no es necesario, si Sisun me ata de nuevo con esa vid de sauce, me suicidaré en el acto para probar mi inocencia. En Chensi, 7-9 am, Morran fue llevado a la plataforma Sane de acuerdo con las costumbres. Abajo, un mar de personas vestidas de azul oscuro se extendía hasta donde alcanza la vista. Los discípulos del pico Sisen, todos vestidos con el uniforme de la secta, armadura ligera tan azul como para ser casi negro, cinturón de cabeza de león, muñequera y ropa adornada con plata brillante. El sol salió en el este. Debajo de la plataforma Sane, un mar de relucientes armaduras. Morran se arrodilló en la plataforma, escuchando al anciano Hielu leer la larga acusación. Mo Wei-yu, discípulo del anciano Yuen, hizo caso omiso de los mandamientos e ignoró las enseñanzas, faltó al respeto a las reglas de la secta y abandonó la moralidad. Ha violado los mandatos 4, 9 y 15. Como castigo, recibirá 80 golpes, copiará las reglas de la secta 100 veces y reflexionará en confinamiento durante un mes. Mo Wei-yu, ¿tienes alguna objeción? Morran miró a la silueta blanca en la distancia. Ese anciano era la única persona en todo el pico Sisen que no tenía que usar el uniforme azul estándar con adornos plateados. Chuguanin vestido con satén blanco como la nieve, con una tela exterior de seda plateada con patrones de nubes,
como si estuviera envuelto en escarcha clara desde lo más alto de los cielos, pero la persona misma parecía más fría que incluso la nieve y la escarcha. Se sentó tranquilamente, demasiado lejos para que Morran viera su expresión, pero sabía, sin necesidad de verlo, que esta persona probablemente estaba totalmente tranquila. Inhalando profundamente, contestó Morran: no tengo ninguna objeción. Luego, siguiendo las costumbres, el anciano Gielu preguntó a los discípulos reunidos abajo: si alguien no está de acuerdo con la sentencia, o tiene alguna otra apelación, puede hablar. Los discípulos se agitaron, mirándose unos a otros. Nadie había pensado que el anciano Yuen, Chu Guanyin, enviaría a su propio discípulo a la plataforma Sane para ser castigado en público. Esto, por decirlo educadamente, era estricto e imparcial, pero para decirlo francamente, se le llamaba ser un demonio de sangre fría. El demonio de sangre fría Chu Guanyin tenía un aire de indiferencia, sentado en su asiento con la barbilla elevada. De repente, alguien gritó usando una técnica de amplificación: anciano Yuen, a este discípulo le gustaría pedir clemencia en nombre de Mo Sidi. Es así. Morran era el sobrino del Señor del Pico. El discípulo claramente pensó que, incluso si se equivocaba, sus perspectivas eran aún brillantes y prometedoras, y decidió aprovechar la oportunidad de ganar el favor de Morran. Empezó a balbucear tonterías. Aunque Mo Sidi se había equivocado, es cordial con sus compañeros discípulos y compasivo con los pequeños y débiles en su conducta diaria. Pido al anciano que sea indulgente en vista de su naturaleza bondadosa. No era el único que esperaba conseguir el favor de Mo Sidi. Más y más gente empezó a hablar en nombre de Morran, por motivos fantásticos y variados. Incluso el propio Morran se avergonzaba de escucharlos. Cuando ha sido puro e inocente, de mente amplia y abierta, ¿era esta asamblea para castigarlo o elogiarlo? Anciano Yuen, Mo Sidi una vez me ayudó a derrotar demonios y a matar bestias viciosas. Me gustaría pedir reconocimiento por los méritos de Mo Sidi. Los méritos deshacen los deméritos. Pido al anciano que disminuya el castigo. Anciano Yuen, cuando experimenté una desviación de I, fue Mo Sidi quien me ayudó a disipar mis demonios internos. Creo que Mo Sidi solo se equivocó debido a un breve lapso en el juicio. Solicito al anciano que aliviane el castigo de Sidi. Anciano Yuen, Mo Sidi una vez me dio una panacea para salvar a mi madre. Él es virtuoso y benevolente por naturaleza. Anciano, por favor, sea indulgente. El pretexto de la última persona fue tomado por la persona que lo precedió, y se quedó sin palabras. La mirada fría de Chu Guanyin se dirigió hacia él, y dudó con pánico. Anciano Yuen, Mo Sidi una vez me ayudó a cultivar 2 PFFT. Alguien no pudo contener su risa. Aquel discípulo se sonrojó hasta los oídos y se retiró avergonzado. Yuen, cálmate, cálmate. El anciano Gielu, viendo este giro de los acontecimientos, intentó apresuradamente calmarlo. Chu Guanyin habló con frialdad: nunca he visto a una persona tan descarada. ¿Cuál es su nombre? ¿Discípulo de quién es? Gielu dudó un poco, y luego se forzó a responder en voz baja: mi discípulo, Yao Lian. Chu Guanyin elevó las cejas. ¿Tu discípulo? ¿Salva tu cara? Fue muy incómodo para el anciano Gielu, cuya vieja cara era de un rojo brillante mientras intentaba cambiar el tema. Su voz para cantar no es mala, es útil mantenerlo cuando se reciben ofrendas. Chu Guanyin pumf, y se alejó, no queriendo perder más aliento con este desvergonzado anciano Gielu. Había miles de personas en el pico Sisen. Un par de aduladores aquí y allá no eran nada fuera de lo común. Mirando la persistente convicción de sus hermanos de secta, incluso el propio Morran casi comenzó a creerles. Impresionante, impresionante. Resulta que no era el único en esta secta adepto a arrojar mentiras a plena luz del día. Este lugar estaba lleno de gente talentosa. Después de incontables súplicas de anciano Yuen: por favor, sea misericordioso, Chu Guanyin finalmente habló, rogando en nombre de Mo Weiyu. Se detuvo antes de continuar. Muy bien. Suban. Sin saber qué esperar, subieron con miedo y temor. Una luz dorada centelleó en la mano de Chu Guanyin, y Tianwen apareció como se le había ordenado, envolviendo a más de una docena de personas en un fardo con humbos, atándolos firmemente en el lugar. ¿Otra vez esto? No. Morran estaba a punto de perder toda esperanza. El mero hecho de ver a Tianwen hizo que sus piernas se ablandaran. ¿De dónde diablos sacó Chu Guanyin un arma tan desviada? Fue bueno que nunca se hubiera casado en su vida anterior. Pobre de la mujer que se quede con él. Podría morir azotada o ser sometida a un interrogatorio. La mirada de Chu Guanyin estaba llena de desprecio. Preguntó a uno de los miembros del grupo: ¿Morran te ayudó a derrotar demonios?
El discípulo no tuvo ninguna oportunidad contra la tortura de Tianwen, gritando inmediatamente, no. No. No, preguntó a otro. ¿Morran te ayudó a escapar de una desviación de I? Ah. Nunca. Nunca. ¿Morran te dio una panacea? Ah. Ayuda. No, no, no. Lo inventé. Me lo inventé. Chu Guanin aflojó el agarre, pero inmediatamente después levantó la mano en un blandir despiadado, chispas volando por todas partes mientras Tianwen se elevaba para aterrizar brutalmente contra las espaldas de esos discípulos mentirosos. Se escucharon gritos al instante, la sangre salpicó. Chu Guanin frunció el ceño, regañando. ¿Por qué gritan? Arrodíllense. Encargado de disciplina. Presente, otorgue el castigo. Entendido. Al final, estas personas no solo no lograron ganar ningún favor, sino que cada uno de ellos ganó 10 golpes por violar el mandato contra el engaño, además de un bono cortesía del anciano Yuen. Al anochecer, Morran estaba acostado en la cama. A pesar de que se ha aplicado un ungüento medicinal, su espalda estaba cubierta de heridas entrecruzadas, y era imposible darse la vuelta. Dejó salir unos cuantos suspiros, ojos llorosos por el dolor. Con su linda apariencia, este tipo de lloriqueo le hacía parecer un gatito esponjoso y maltratado. Desafortunadamente sus pensamientos internos no se parecían en nada a los de un gatito. Agarró la manta y mordió las sábanas, imaginando a ese bastardo de Chu Guanin en su lugar. Él mordió, pisoteó, pateó, desgarró. Su único consuelo fue que Simei vino a visitarlo con un cuenco de bonton hecho por él. Bajo la mirada amable y compasiva de Simei, las lágrimas de Morran se derramaron aún más ferozmente. No le importaban conceptos como los hombres no lloran. Le encantaba actuar mimado frente a la persona que le gustaba. ¿Duele mucho? ¿Eres capaz de sentarte? Simei estaba sentado al borde de su cama, un suspiro tras otro. Season, su mano es demasiado pesada. Mira tus heridas, algunas de ellas siguen sangrando. El calor se elevó en el pecho de Morran, escuchando sus simpáticas palabras. Levantó la vista con ojos llorosos, y batió sus pestañas. Como Simei se preocupa tanto por mí, ya no siento dolor. Suspiro, mira tu condición, ¿cómo puede no doler? No es que no conozcas el temperamento de Season, ¿aún te atreves a cometer errores en el futuro? Simei lo miró con igual impotencia y simpatía, sus expresivos ojos brillando a la luz de las velas como un cálido manantial. El corazón de Morran dio un vuelco, contestó obedientemente, no volverá a pasar. Lo juro. ¿Quién se toma en serio tus juramentos? Simei regañó, pero estaba sonriendo. El bonton se enfría, ¿puedes levantarte? Quédate donde estás si no, te daré de comer. Morran ya estaba a mitad de camino, pero se tumbó inmediatamente al oír estas palabras. Simei, tanto en esta vida como la pasada, los bonton de Simei eran los favoritos de Morran. Con envolturas finas como nubes y rellenos delicados como crema, cada bocado era húmedo y satisfactorio, suave y sabroso, derritiéndose en la boca y dejando un delicioso regusto, especialmente la sopa, cocida a fuego lento hasta obtener una rica consistencia lechosa, espolvoreada con trozos de cebollas verdes picadas y tiernos lienzos de huevos amarillos, y finalmente una cucharada de pimiento con aceite de chile salteado en pasta de ajo, que calienta todo su ser cuando se come. Simei lo alimentó atentamente, cucharada a cucharada, diciendo, no he añadido aceite de chile hoy, tus heridas son demasiado graves, y la comida picante no es buena para la recuperación, confórmate con el caldo, ¿bien? La mirada de Morran estaba fija en él, incapaz y poco dispuesta a mirar hacia otro lado, sonrió, todo lo que haces es delicioso, picante o no, halagador. Simei le devolvió la sonrisa, eligiendo el huevo escalfado de la sopa. Aquí hay un huevo como recompensa, sé que te gustan. Morran se rió, jeje, un tonto mechón de pelo resaltaba en su cabeza. 10, como una flor floreciendo. Simei, sí, nada, solo me apetecía llamar tu nombre. El aoje se balanceó de un lado a otro. Simei suprimió una carcajada, solo llamando de nuevo. MHN, solo decir tu nombre me hace feliz. Simei dudó un momento, y luego suavemente tocó su frente. Niño tonto, ¿estás quemando de fiebre? Morran se rió, dio media vuelta y lo miró de reojo, con los ojos brillantes y llenos de estrellas. Ojalá pudiera comer el bonton de Simei todos los días. Lo dijo en serio. Después de la muerte de Simei, Morran siempre había anhelado volver a probar sus bonton hechos a mano,
pero ese sabor se había ido para siempre. En ese momento, Chu Guanin aún no había roto completamente todas las relaciones con él. Tal vez debido a su conciencia culpable. Viendo la forma en que Morran permaneció arrodillado frente al ataúd de Simei en un estupor, Chu Guanin fue silenciosamente a la cocina, amasó la masa y la rellenó con picados, y cuidadosamente dobló unos cuantos wonton. Pero Morran lo vio antes de poder terminar. Morran, que acababa de perder a su verdadero amor, no podía tolerar esto en absoluto. Le pareció que Chu Guanin se estaba burlando de él, el torpe intento de copiar, una puñalada deliberada. Simei estaba muerto. Chu Guanin pudo haberle salvado, pero se negó a ayudar, y después se atrevió a tratar de hacer los wonton en lugar de Simei. ¿Pensó que eso lo haría feliz? Se apresuró a entrar en la cocina y tiró todo, unos gordos wonton blancos rodando por todo el suelo. Le gritó a Chu Guanin, ¿quién demonios te crees que eres? ¿Tienes derecho a usar las cosas que él usó? ¿Para hacer la comida que hizo? Simei está muerto, ¿estás contento ahora? ¿O tienes que molestar a todos tus discípulos hasta la muerte o la locura antes de estar satisfecho? Chu Guanin. No queda nadie en este mundo que pueda hacer esos wonton nunca más, no importa cuánto lo imites, ni siquiera te acercarás. Comiendo este tazón de wonton ahora, él estaba encantado, y también profundamente conmovido. Seguía sonriendo mientras comía, pero sus ojos se humedecían un poco. Afortunadamente, la luz de las velas era tenue, y Simei no podía ver con claridad tan pequeños detalles de su expresión. Morran, Simei, gracias. Simei se detuvo un segundo, y luego sonrió suavemente. ¿No es solo un tazón de wonton? No hay necesidad de ser tan formal. Si te gusta, te lo haré más a menudo. Morran quería decir que el agradecimiento no es solo por los wonton. Gracias también, tanto en esta vida como en la pasada, por ser la única persona que nunca me despreció, a la que no le importaban mis orígenes, a la que no le importaban los 14 años que pasé luchando para sobrevivir por cualquier medio justo o sucio. Gracias también, porque si no fuera por el hecho de que te recordé, cuando renací, probablemente habría matado a Ron Hugh, habría repetido un grave error y habría seguido el mismo camino amargo. Afortunadamente renací antes de tu muerte, definitivamente te protegeré esta vez. Si algo te pasara, aunque ese demonio de sangre fría, Chu Guanin, no te salve, lo haré yo, pero no había forma de que pudiera decir nada de esto. Al final, Emoven terminó la sopa sin decir nada, dejando ni siquiera un trozo de cebolla picada. Se mojó los labios como si aún quisiera más, con hoyuelos profundos y encantadores, con un aspecto tan lindo como el de un gatito peludo. ¿Puedo tener más mañana? Simei no sabía si reír o llorar. ¿No quieres probar otra cosa? ¿No te cansarás de ello? Nunca me cansaré de tus wonton, mientras tú no te canses de mí. Simei se rió, agitando la cabeza. No estoy seguro de cuánta harina queda. Si no hay suficiente harina para los wonton, ¿qué tal huevo en sopa dulce? Recuerdo que a ti también te gusta eso. Bien. Mientras lo hagas, todo está bien. Morran estaba eufórico, tan feliz que rodaba abrazando el edredón. Mira qué amable es Simei. Chu Guanin, adelante, azótame. Hay una belleza para cuidarme si termino en cama. Jeje. Solo pensar en ese sisun suyo encendió una llama de ira en medio de sus gentiles sentimientos. Morran cavó resentido en la grieta entre la cama y la cabecera una vez más, maldiciendo internamente, que Yuen del cielo nocturno, que Beidou inmortal, todo una mierda. Chu Guanin, en esta vida, solo tienes que esperar y ver. Notas del autor. Simei haciendo wonton. Alimento de tinta para peces. Come, 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 come. Sisun haciendo wonton. Alimento de tinta para peces. Tirar, 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 tirar. Alimento de tinta para peces del pico Sisen desperdició comida y faltó al respeto al arduo trabajo de los agricultores. ¿Es esta la desgracia de la naturaleza humana o la bancarrota moral? Sintonice el programa de hoy Discusiones Constitucionales. Realidad, la cocina de Sisun sabe realmente mal. Sus discípulos han perdido la fe en los diversos productos culinarios de la marca Sisun. Notas. 1. Salón Dancing /diagonal Salón del Núcleo Espiritual. 2. Plataforma Sane /diagonal. Plataforma del Pecado y la Virtud. 3. Salón Yan Luo /diagonal. Yan Luo es el rey del infierno. 4. Puente Naye /diagonal. El puente entre la vida y la muerte, hay que cruzarlo para renacer. 5. Salón Menpo /diagonal. Menpo es la señora de la sopa del infierno. Distribuye sopa a las personas antes de que renazcan.
La sopa borra los recuerdos de la persona del pasado. 6. Dao San Wai /diagonal, montaña de cuchillas y mar de fuego. 7. Siyijian, brecha del demonio. 8. /diagonal Yao Lian, el nombre del discípulo. 9. Yao Lian, significa salvar las apariencias. 10. Es una hoje, creció una hoje entero. 11. Sabio y amable en el sentido de esposa. Capítulo 8. Este venerable fue castigado. Morran estuvo acostado en la cama como un pez muerto durante 3 días enteros. Sus heridas acababan de curarse un poco, y ya había recibido una citación para que fuera al pabellón del Loto Rojo a hacer trabajos manuales. Esto fue parte del castigo también. Morran no puede bajar de la montaña durante el periodo de castigo, pero tampoco puede quedarse sentado, sino que debe ayudar haciendo trabajos ocasionales alrededor de la secta. Estos trabajos ocasionales eran generalmente cosas como ayudar a la señora del comedor en el salón Menpo a lavar los platos, limpiar los 365 leones de piedra sobre los pilares del puente Naye, transcribir copias de archivos y escrituras viejas y aburridas, y así sucesivamente. ¿Qué clase de lugar es el pabellón del Loto Rojo? Es la residencia de ese bastardo de Chu Guanin, el lugar maldito que todo el mundo llama infierno del Loto Rojo. Muy pocas personas en el pico Sisen han ido allí. De los que lo hicieron, todos regresaron con los brazos o con las piernas rotas. Así, además del infierno del Loto Rojo, la residencia de Chu Guanin tenía otro apodo aún más realista: pabellón de las piernas rotas. Los discípulos de la secta hacían una broma interna. Dentro del pabellón se esconde una belleza. Dentro de las manos de la belleza se esconde Tianwen. Entra por mis puertas para romperte una pierna. Entenderás la agonía de una pierna rota. Si quieres morir, el anciano Yuen te ayudará, servicio inigualable, satisfacción garantizada. Hubo una vez una discípula que se rió ante la muerte, cuya lujuria alcanzó los cielos y se atrevió a codiciar la belleza del anciano Yuen. Se escabulló al sur de la montaña en una noche sin luna y subió al techo, con la esperanza de ver al anciano mientras se bañaba. El resultado fue obvio. Esa mujer guerrera fue escoltada hasta la línea divisoria entre la vida y la muerte por Tianwen, y quedó en cama durante no menos de 100 días miserables. Además, Chu Guanin declaró que si hubiera más transgresiones, le sacaría los ojos directamente. ¿Lo ven? ¡Qué tosquedad contundente! ¡Qué gestos tan insensibles! ¡Qué hombre tan repugnante! Dentro de la secta, había un número de jóvenes ingenuas y tontas que al principio usaron el hecho de que eran mujeres y pensaron que el anciano Yuen se compadecería de ellas y mostraría compasión. Se reían y bromeaban, con la esperanza de despertar su atención. Sin embargo, desde que el anciano masacró a la delincuente femenina, nadie se atrevió a intentar ligar con él. El anciano Yuen era indiscriminado cuando se trataba de azotar, sin tener nada de la disposición de un caballero apropiado, y aparte de su cara bonita, no quedaba nada más. Esa era la crítica de los discípulos dentro de la secta. El pequeño mensajero Sidi miró a Morran con simpatía en sus ojos. Intentó contenerse pero al final no pudo. Mosicción. El temperamento del anciano Yuen es tan malo que nadie que entre en el pabellón del Loto Rojo puede salir de pie. ¿Por qué no vas a ver si puedes decir que tus heridas no se han curado y suplicar al anciano Yuen que te deje ir a lavar los platos? Morran estaba muy agradecido por el bondadoso corazón de Buda de este Sidi, pero luego rechazó la idea. ¿Rogar a Chu Guanin? Por favor. No quería que le sirviera Tianwen para otra ronda. Así se vistió con un inmenso esfuerzo, y arrastró sus pesados pies hacia el lado sur del pico Sisen con gran reticencia. El pabellón del Loto Rojo, el infierno del Loto Rojo, la residencia de Chu Guanin no tenía ni una sola alma a la vista en 100 millas. Nadie quería acercarse a donde él vivía. El terrible gusto de Chu Guanin y su temperamento impredecible hacían que todos en la secta se mantuvieran alejados y solo observaran con respeto. Morran todavía estaba un poco nervioso, sin saber lo que Chu Guanin le haría hacer como castigo, llegando al sur del pico mientras sus pensamientos se volvían locos durante todo el camino. Después de cruzar a través de un denso campo de bambú, una gran extensión de vívidos lotos rojos carmesí entró en su visión. Apenas era de madrugada, el sol acababa de salir del este, reflejando un resplandor deslumbrante en el horizonte. Las nubes rojas y las hojas de loto rojas en el estanque se reflejan entre sí de manera brillante y magnífica, cada uno absorbiendo y reflejando al otro, amplificando su resplandor, impresionante para la vista. Sobre el estanque, el sinuoso puente en zigzag conducía al pabellón que se erguía en una elegancia tranquila. Con un telón de fondo montañoso que fluía con una cortina de cascadas, gotas de agua como fragmentos de cristales golpeaban las rocas tintineando en el fondo, la neblina acuosa humeante,
y la luz brillaba a través de la bruma, creando un ambiente etéreo en medio de la calma. Esto provocó en Morran un sentimiento de náuseas. En donde viva Chu Guanin, no importa lo hermoso que sea, siempre le causará náuseas. Miren, cuán lujoso y extravagante es, tan derrochador. La residencia de los discípulos era pequeña y los cuartos ocupaban poco espacio. En cambio, el anciano Yuen, su única persona, se apoderó de toda la cima de una montaña, e incluso cavó 3 estanques gigantescos y los llenó con abundantes flores de loto. Aunque estas flores de loto eran variedades especiales, podían ser refinadas en una rara medicina de calidad, pero, de todos modos, no era agradable. Qué pena que no pudiera incendiar este pabellón. Sin embargo, quejarse no es más que quejarse. Como este año solo tenía 16 años y no podía competir con Sisun, Morran aún se acercó a la residencia de Chu Guanin y se detuvo en la entrada principal. Entrecerró los ojos en una sonrisa y gritó con una voz asquerosamente dulce, fingiendo ser dócil. Este discípulo Morran saluda a Sisun, MN. Entra. Era un gran desastre dentro de la casa. Ese demonio de sangre fría, Chu Guanin, estaba vestido todo de blanco, el cuello de sus túnicas entrecruzado alto y apretado, emitiendo un aire de castidad. Hoy se había atado una cola de caballo alta, con un par de guanteletes de metal negro, y estaba sentado en el suelo rodeado de partes mecánicas, un pincel mordido entre sus labios. Miró a Morran sin emoción alguna, y con el pincel en la boca, dijo en voz baja, «Ven aquí». Morran se acercó. Realmente fue un poco difícil porque no había espacio en la casa siquiera para caminar. Los planos, los troncos rotos y las partes metálicas estaban esparcidos por todo el lugar. Las cejas de Morran estaban temblando. En la vida anterior no había entrado en la habitación de Chu Guanin, y no sabía que un hombre apuesto y guapo como él vivía en tal desorden. Era un sentimiento difícil de describir. «Sisun, ¿qué estás haciendo? Guardián de la noche sagrada». Chu Guanin estaba un poco gruñón, probablemente porque tenía un pincel en la boca y no era fácil hablar. El guardián de la noche sagrada. Morran miró con mutismo las partes esparcidas por todo el suelo. A este Sisun suyo también se le dio el título de Maestro Chu, un nombre que no era solo un título vacío. Hablando sinceramente, Chu Guanin era un hombre notable, ya fueran sus 3 armas sagradas, sus poderes de reparación de barreras o su ingeniería mecánica. Todos ellos merecían el nombre de el más alto de la cima. Esta era también la razón por la que no importaba cuán malhumorado estaba, cuán difícil era complacerlo, todas las grandes sectas de cultivo se peleaban por quien podía mantenerlo. En cuanto a este, guardián de la noche sagrada, el renacido Morran era más que conocedor de él. Esta era una armadura mecánica que Chu Guanin había creado. Era barata en precio pero muy fuerte y efectiva en batalla, y podía proteger a la gente común en el mundo del cultivo inferior de intrusiones demoníacas por la noche. En la vida anterior, el guardián de la noche sagrada terminado se convirtió en una armadura común que se usaba en prácticamente todos los hogares. Cada una de las armaduras tenía el mismo precio que una escoba, y era más efectiva que las imágenes de los guardianes de las puertas y sus bocas abiertas con los dientes abiertos. Después de la muerte de Chu Guanin, los guardianes de la noche sagrada aún protegían a las familias pobres que no podían pagar los servicios de un cultivador. Esta compasión sincera, comparada con la indiferencia con la que trataba a sus discípulos, llenó a Morran de desprecio. Morran se sentó y observó al guardián de la noche sagrada que no era más que un montón de partes en este momento, y los acontecimientos del pasado se deslizaron lánguidamente mientras tomaba una de las articulaciones de los dedos de uno de los guardianes de la noche sagrada a pesar de sí mismo, y la miró de cerca. Chu Guanin unió las espigas de las partes que tenía en sus manos, y finalmente liberó una mano para quitarse el pincel que había estado entre sus labios y miró a Morran. «Ese ha sido engrasado, no lo toques». «Oh». Morran bajó la articulación del dedo y recompuso sus pensamientos. Aún desempeñando el papel de alguien que era lindo e inofensivo, preguntó con una sonrisa feliz. «¿Sisun me convocó aquí para que lo ayudara? MN». Chu Guanin dijo. «¿Qué quieres que haga? Limpia la casa». La sonrisa de Morran se congeló, y miró a la habitación que parecía que acababa de sufrir un terremoto. Chu Guanin era un genio cuando se trataba del arte de los hechizos, pero un idiota cuando se trataba de la vida cotidiana. Después de limpiar la 5ª taza de terrota que no había sido barrida, Morran finalmente no pudo soportarlo más. «Sisun, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que limpiaste? Dios mío, está tan desordenado». Chu Guanin estaba mirando un plano, y no levantó la vista ni siquiera cuando oyó la pregunta. «Alrededor de un año». Morran,
¿Dónde duermes normalmente? ¿Qué? Ese plano probablemente tenía algunos errores, y para que alguien lo molestara, Chu Guanin parecía aún más gruñón de lo habitual. Se revolvió el pelo y respondió, furioso, ¿en la cama? Por supuesto. Morran echó un vistazo a esa cama, que estaba repleta con varios artilugios y accesorios que estaban casi terminados. También había sierras, hachas, limas y otras herramientas similares, cada una de ellas extremadamente afiladas y brillantes. Asombroso. ¿Cómo pudo dormir esta persona sin cortarse la cabeza? Trabajando por más de medio día, todo el aserrín y la suciedad del piso llenaron 3 recogedores de polvo. Los estantes de limpieza y más de 10 trapos blancos eran ahora negros. Cuando llegó el mediodía, solo la mitad del lugar estaba organizado. Maldito Chu Guanin. Realmente era más malvado que una arpía. Limpiar una habitación no parecía un castigo severo en la superficie, y si alguien lo escuchara tampoco sonaría como algo laborioso. Sin embargo, ¿quién sabía que era para barrer un lugar infernal que no había sido limpiado en 365 días? No importa que estuviera cubierto de azotes ahora mismo, aunque estuviera perfectamente sano, una tortura fastidiosa como esta lo mataría a medias. Season, esta pila de ropa tuya. Probablemente estuvo ahí durante 3 meses. Chu Guanin finalmente terminó de conectar un brazo del guardián de la noche sagrada. Se frotó sus doloridos hombros y miró hacia arriba para mirar la cesta de ropa que estaba apilada como una montaña de túnicas y dijo con frialdad, la lavaré yo mismo. Morran dio un suspiro de alivio. Gracias al cielo. Luego, después, sintió curiosidad. ¿Season sabes lavar ropa? Chu Guanin le echó un vistazo y, al cabo de un rato, respondió fríamente, ¿qué tan difícil puede ser? Tirarla al agua, remojarla un poco y luego tenderla hasta que esté seca. Hecho, de verdad. ¿Qué pensarían las damas que en secreto admiraban y se enamoraban del maestro Chu si supieran esto? Morran creía de todo corazón que este hombre solo era bueno en apariencia y nada más, repulsivo y repugnante. Si esto saliera, ¿cuántos corazones tiernos rompería? Se está haciendo tarde. Sígueme al comedor y haz el resto cuando volvamos. El salón Mengpo estaba lleno de actividad, con gente yendo y viniendo. Los discípulos del Pico Sisen se reunieron en grupos de 3 y 5 para comer juntos. Chu Guanin colocó algunos platos en su bandeja de madera y fue a sentarse tranquilamente en un rincón. Poco a poco, en un radio de 6 metros alrededor de él se fue quedando completamente desierto. Nadie se atrevió a sentarse cerca del anciano Yuen. En caso de que algo lo molestara, Tianwen saldría a dar una paliza. Chu Guanin era consciente de ello, pero no le importaba en absoluto, sentado solo como una belleza fría, comiendo de una manera refinada. Pero hoy era un poco diferente. Morran vino aquí con él, y naturalmente tuvo que quedarse con él. Todos los demás le tenían miedo, y Morran no era diferente. Pero al menos ya había muerto una vez, así que no le temía demasiado a Chu Guanin, especialmente cuando el temor de su primer encuentro se había desvanecido, y el odio que sentía hacia Chu Guanin en la vida pasada resurgió lentamente. ¿Y qué si es feroz? Todavía murió por sus propias manos en la vida anterior. Morran se sentó frente a él, masticando tranquilamente las dulces y agrias costillas de su cuenco, crujiendo y crujiendo, una pequeña colina de huesos materializándose rápidamente. Chu Guanin golpeó sus palillos repentinamente. Morran parpadeó. ¿Puedes no chasquear los labios cuando comes? Estoy masticando costillas. ¿Cómo mastico sin chasquear los labios? Entonces no comas costillas. Pero me gustan las costillas. Entonces piérdete y vete a comer a otro lado. Su discusión se hizo cada vez más fuerte, y algunos discípulos ya estaban comenzando a mirarlos de reojo. Morran reprimió el impulso de voltear el tazón de comida sobre la cabeza de Chu Guanin, sus labios, relucientes de aceite, fruncidos en una línea. Después de un rato, entrecerró los ojos, las comisuras de sus labios convirtiéndose en una dulce sonrisa. No grites tan fuerte, Season. Si otros lo oyen, ¿no se burlarán de nosotros? Chu Guanin siempre ha tenido una cara delgada. Efectivamente, bajó la voz, diciendo en voz baja, lárgate. Morran se rió tanto que casi se cae. Chu Guanin, no me mires así, Season. Por favor, come, come. Intentaré comer tranquilamente. Morran se divirtió, y volvió a su acto bueno y obediente, comiendo sus costillas mucho menos ruidosamente. Chu Guanin era susceptible de persuadir pero no a coaccionar. Viendo que Morran hizo lo que se le dijo, su expresión se relajó un poco y ya no parecía tan amargado y resentido.
bajó la cabeza, y continuó comiendo elegantemente su comida de vegetales y tofu. La paz no duró mucho antes de que Morran empezara a actuar de nuevo. Tampoco sabía por qué hizo lo que hizo. Lo que sí sabía es que cada vez que veía a Chu Guanin en esta vida, solo quería enojarlo, de una forma u otra. Así, Chu Guanin notó que, aunque Morran ya no masticaba ruidosamente, ahora comía con las manos, los dedos cubiertos de grasa, salsa brillante y goteando. Las venas de las sienes de Chu Guanin se abultaron con enojo, tratando de soportar. Bajó sus párpados, dejando que sus pestañas colgaran y no mirando a Morran, comiendo su propia comida. Tal vez porque Morran se estaba divirtiendo demasiado comiendo, olvidando la forma y los modales, terminó de masticar un hueso y descuidadamente lo tiró al tazón de Chu Guanin. Chu Guanin miró con ira la costilla que yacía en su tazón, el aire a su alrededor congelándose visiblemente a una velocidad espantosa. Morran, Season. Morran estaba un poco aterrorizado, pero quién sabe cuánto de eso era real, cuánto fingido. No quise hacer eso. Sí, claro. No te enojes, lo sacaré enseguida. Dicho esto, realmente extendió sus palillos y rápidamente los metió en el tazón de Chu Guanin para recuperar el hueso de la costilla que le ofendía. La cara de Chu Guanin era azul, y parecía que estaba a punto de desmayarse por el asco. Las pestañas de Morran temblaban. Sus delicados rasgos parecían un poco lastimeros como si hubiera sido agraviado. ¿Season me encuentra tan repulsivo? Season, lo siento mucho. Olvídalo, Chu Guanin pensó para sí mismo. No había necesidad de discutir con los más jóvenes. Abandonó el impulso de llamar a Tianwen y darle una paliza a Morran, pero su apetito había desaparecido. Se puso de pie. Estoy lleno. ¿Eso es todo lo que vas a comer? Season, apenas has tocado tu comida. Chu Guanin dijo con frialdad, no tenía hambre. Morran estaba encantado por dentro, pero su boca seguía diciendo palabras dulces. Entonces yo tampoco comeré más. Volvamos a la INF-2, al pabellón del loto rojo. Los ojos de Chu Guanin se entrecerraron. ¿Volvamos? Su mirada era desdeñosa. ¿Quién está contigo? Los ancianos y los jóvenes tienen un orden y distinción, cuidado con lo que dices. Morran respondió agradablemente por fuera, los ojos curvados en una sonrisa, inteligente, obediente y adorable. Pero él pensaba por dentro, ¿ancianos y jóvenes? ¿Cuidar mis palabras? Si Chu Guanin solo supiera lo que había sucedido en la vida anterior, entonces se daría cuenta, al final, en este mundo, solo él, Mo Weiyu, será el superior. No importa cuán noble y arrogante fuera Chu Guanin, cuán incomparable fuera, al final fue reducido a un mero pedazo de barro en la parte inferior de las botas de Morran, viviendo sin propósito solo por su gracia. Morran caminó más rápido para igualar el ritmo de Season, aún sonriendo alegremente. Si Simei es la luz blanca y pura de la luna en su corazón, entonces Chu Guanin es el trozo de hueso de pescado atascado en su garganta, lo sacará y lo aplastará, o de lo contrario lo tragará y dejará que se disuelva con ácido estomacal. En esta vida renacida, podía perdonar a cualquiera, pero nunca perdonará a Chu Guanin. Pero, parece que Chu Guanin tampoco tenía la intención de dejarlo ir. Morran estaba frente a la biblioteca en el infierno del loto rojo, mirando los 50 estantes, cada uno con 10 niveles de altura, y pensó que seguramente había escuchado mal. Season, ¿qué has dicho? Chu Guanin, indiferente, limpia todos los libros de aquí, y ordénalos. Lo revisaré por la mañana. ¿Qué demonios? ¿Va a quedarse atrapado aquí en el infierno del loto rojo toda la noche? Pero ya hizo arreglos con Simei para cambiar sus vendas esta noche. Abrió la boca para negociar, pero Chu Guanin lo ignoró, se dio la vuelta con un barrido de sus mangas y se fue al cuarto de máquinas, incluso cerrando la puerta tras él. La noche de cita, sumariamente frustrada, Morran se hundió profundamente en sus sentimientos de desdén por Chu Guanin, quería quemar todos los libros de Chu Guanin. Espera. Los engranajes de su cabeza giraron mientras pensaba en una idea aún más ruinosa. Notas. 1/diagonal Yusen, literalmente deidad errante nocturna. Capítulo 9. Este venerable no es un actor. Los gustos de Chu Guanin eran realmente terribles. Seco, tedioso, desesperanzador. Mira los libros de mierda con los que está llena esta estantería. Catálogo de barreras antiguas, archivo ilustrado de flora inusual, arreglo musical de la cítara de la secta Lin Gru Feng, colección de plantas. Hubo solo unos pocos libros que contaron como material de lectura aceptable.
como guía de viajes regional de Beasu y recetas de Beasu. Morran escogió algunos libros más nuevos, los que Chu Guanin probablemente no leía a menudo, y garabateó un montón de porno en las páginas. Morran pensó mientras dibujaba, hay por lo menos 8, si no 10.000 libros aquí. Quién sabe cuánto tiempo le tomará a Chu Guanin descubrir que un par de ellos había sido modificado para convertirse en libros prohibidos, y para entonces no habrá manera de saber quién lo hizo, simplemente se quedará atrapado enfurecido. Era tan increíblemente inteligente. Pensando en ello, Morran no pudo evitar reírse, abrazando los libros con alegría. Emma Van destrozó más de una docena de libros sin parar, dejando correr su imaginación salvaje y desenfrenada, todo tipo de escenas eróticas apareciendo bajo su mano. Sus pinceladas eran seductoras y elegantes, las telas ahora se aferran a las figuras como si estuvieran saliendo del agua, y luego se extendían como si soplara el viento. Si alguien tomara prestados libros del anciano Yuend y escogiera estos, uno podría fácilmente imaginar el tipo de rumores que se esparcirían. El anciano Yuend es realmente una bestia de dos caras. Para insertar pinturas eróticas de hombres y mujeres entre las páginas de Arte de la Meditación, el anciano Yuend es un maestro fraudulento que esconde ilustraciones secuenciales de obscenidad homosexual en sus manuales de técnicas de espada. Beidou inmortal mi culo. Es literalmente una bestia con piel humana. Cuanto más pensaba Morran en ello, más divertido se volvía, hasta que estaba rodando por el suelo riendo, agarrándose el estómago y pateando las piernas de alegría. Estaba tan absorto que ni siquiera se dio cuenta cuando alguien apareció en la puerta de la biblioteca, y así, la imagen que saludó a Simei mientras se acercaba fue la de Morran rodando en un montón de libros, riendo como si se hubiera vuelto loco. Simei. Arran, ¿qué estás haciendo? Morran se asustó y se sentó apresuradamente, cubriendo frenéticamente todos los dibujos lascivos y poniendo una cara más presentable, limpiando el suelo. Simei retuvo una risa. ¿Con tu ropa? Tos. No pude encontrar un trapo de limpieza. De todos modos, ¿qué haces aquí tan tarde, Simei? No te encontraba en tu habitación, así que pregunté por ahí y me dijeron que estabas en casa de Sisun. Simei entró en la biblioteca y ayudó a Morran a limpiar los libros esparcidos por el suelo, con una suave sonrisa en sus labios. No había nada que hacer, así que vine a verte. Morran estaba encantado y abrumado. Frunció los labios, por alguna razón. Su habitual suavidad y encanto no se encontraban en ninguna parte, y en realidad no se le ocurría qué decir ahora mismo. Entonces, entonces por favor toma asiento. Morran giró emocionado en su lugar, y luego dijo, un poco nervioso, iré a buscarte té. No es necesario, me colé aquí, habrá problemas si Sisun se entera. Morran se rascó la cabeza, supongo. Chu Guanin, ese monstruo. Lo derribaré tarde o temprano, y saldré de debajo de su pulgar. Probablemente no has comido todavía, ¿verdad? Te traje la cena. Los ojos de Amo Van se iluminaron. Bonton, PFFT, ¿realmente no estás cansado de eso, El pabellón del loto rojo está un poco lejos. Temía que los Bonton se hubieran pegado para cuando llegué aquí, así que no traje ninguno. Toma, ve si este sofrito es de tu gusto. Simei abrió la caja de comida que trajo, revelando los platos de color rojo que había dentro. Un plato de orejas de cerdo Sunfeng, un plato de tiras de cerdo Yuxiang, un plato de pollo en cubitos Kung Pao, un plato de pepino picado y un tazón de arroz. Ah, ¿has añadido chile esta vez? Solo un poco, para no tener que retratarte. Dijo Simei, sonriendo. A ambos les encantaba la comida picante, por supuesto que él entendía el concepto de sin especias no hay alegría. Pero tus heridas aún no se han curado del todo, así que solo puse un poco, solo para darle un poco de sabor, mejor que no tener ni una pizca de rojo. Morran masticaba sus palillos alegremente, sus hoyuelos eran dulces como la miel a la luz de las velas. ¡Guau! Voy a llorar de gratitud. Simei suprimió una risa. La comida estará fría para cuando termines de llorar. Puedes llorar después de comer. Morran aplaudió, los palillos volando a una velocidad impresionante. Morran siempre comía como un perro hambriento. Chu Guanin odiaba la forma indecorosa en que comía, pero a Simei no le importaría. Simei es siempre tan amable, riéndose y diciéndole que coma más despacio, mientras le ofrece una taza de té. Los platos se vaciaron en poco tiempo. Morran se dio una palmadita en la barriga con un suspiro de satisfacción, sus ojos felizmente entrecerrados. Eso dio en el punto. Preguntó Simei con un aire de indiferencia, ¿qué sabe mejor, los Bonton o estos platos?
Cuando se trataba de comida, Morran estaba dedicado de la misma manera que lo estaba a su primer amor. Inclinó la cabeza, sus ojos negros y claros, suaves y fijos en Simei, sonriendo. Bonton. Simei agitó la cabeza, sonriendo. Volvió a hablar al cabo de un rato. Arran, déjame ayudarte a cambiar tus vendas y a aplicarte una nueva medicina. El ungüento medicinal fue hecho por Madame Wang. Madame Wang era discípula de la secta médica Heu Yueye. Su aptitud marcial era baja y no le gustaba la lucha, pero le gustaba estudiar medicina. El Pico Sisen tenía un jardín de hierbas medicinales. Ella personalmente plantó muchas hierbas preciosas allí, por lo que el suministro de medicinas de la secta nunca se agotó. Morran se quitó la camisa y se sentó frente a Simei. Las cicatrices en su espalda aún le dolían ligeramente, pero mientras los dedos calientes de Simei se frotaban suavemente y esparcían el ungüento, gradualmente se olvidó del dolor, y en su lugar empezó a ponerse enérgico. Todo hecho. Simei envolvió nuevas vendas alrededor de Morran, y cuidadosamente hizo un nudo. Ya puedes ponerte la ropa. Morran giró la cabeza para mirar a Simei. Bajo la tenue luz amarilla de las velas, la piel de Simei era pálida como la nieve, y su deseo ardía aún más. Su garganta se sentía seca y realmente no quería vestirse, pero después de un momento de vacilación, bajó la cabeza y rápidamente colocó su túnica exterior sobre sus hombros. Simei, solo ellos dos en esta biblioteca, aislados y escondidos, el ambiente era bastante bueno. Morran originalmente quería decir algún poema romántico, pero desafortunadamente él era un analfabeto que incluso podía hacer que su propia era se llamara algo así como pene. Se ahogó con sus palabras durante un buen rato, hasta que incluso su cara se puso roja, pero solo consiguió ahogar 3 palabras. Eres muy amable. No lo menciones, es algo natural. Yo también voy a ser muy amable contigo. Morran controlaba cuidadosamente su tono para estar tranquilo, pero sus palmas sudaban sin parar, traicionando las tormentosas olas de su corazón. Cuando me haga fuerte, no dejaré que nadie te intimide. Ni siquiera Sisun. Simei no sabía por qué de repente dijo estas cosas, y dudó un momento, pero aún así contestó suavemente. De acuerdo, entonces, contaré con Arran de ahora en adelante. Morran murmuró una respuesta, pero se puso cada vez más inquieto bajo la mirada expresiva de Simei. No se atrevió a seguir mirando y bajó la cabeza. Siempre es meticulosamente cuidadoso con esta persona, determinado en su dedicación. ¿Sisun te pidió que limpiaras todos estos libros y catalogarlos de un día para otro también? Frente a la persona que le gusta, Morran tenía que salvar su cara. No está tan mal, puedo hacerlo. Solo tengo que acelerar un poco el paso. Simei, déjame ayudar. De ninguna manera, si Sisun se entera, te castigará a ti también. Morran habló con decisión. Se hace tarde, deberías volver y descansar. Tenemos clase mañana por la mañana. Simei cogió su mano, riendo en voz baja. No te preocupes, no se dará cuenta. Estaremos súper silenciosos. Ni siquiera terminó de hablar antes de que una voz helada hablara. ¿Y qué estás haciendo exactamente en silencio? Sin que ellos lo supieran, Chu Guanin había salido de la sala de máquinas, su expresión fría, sus ojos de fénix llenos de escarcha sin fin. Los miró sin expresión alguna en su cara desde donde estaba en la puerta de la biblioteca con una delgada capa de túnicas blancas. Su mirada se detuvo en sus manos entrelazadas durante un momento antes de alejarse. Si Minjin, Mo Weiyu, tienen agallas. La cara de Simei palideció instantáneamente y repentinamente soltó la mano de Morran, diciendo con una pequeña voz, Sisun. Morran también reconoció que la situación era mala, bajando la cabeza. Sisun. Chu Guanin entró, ignorando a Morran para mirar a Simei, que estaba arrodillado en el suelo. Habló con frialdad. Hay barreras en todo el pabellón del Loto Rojo. ¿Realmente pensaste que no sabría si llegaba un invitado inesperado? Simei bajó su cabeza al suelo, asustado. Este discípulo estaba equivocado. Morran entró en pánico. Sisun, Simei solo vino a ayudarme a cambiar las vendas, estaba a punto de irse. Por favor, no lo regañes. Simei también entró en pánico. Sisun, esto no tiene nada que ver con Mo Sidi. Este discípulo estaba equivocado, dispuesto a aceptar el castigo. La cara de Chu Guanin estaba empezando a ponerse azul. Apenas ha dicho nada, y estos dos ya estaban tratando apresuradamente de cubrirse el uno al otro, como si fuera algún tipo de flagelo contra el que tuvieran que unirse. Chu Guanin se quedó en silencio durante un rato, consiguiendo reprimir el movimiento de sus cejas con cierta dificultad. Habló de manera distante.
qué compasión entre compañeros discípulos, qué conmovedor. Parece que soy el único malo en esta habitación. Mo-Ran, Si-sun, no me llames. Chu-Guanin agitó las mangas anchas y no tenía ganas de decir nada más. Mo-Ran no estaba seguro de por qué estaba tan enojado, tal vez porque siempre ha odiado que la gente se pusiera sentimental frente a él, sin importar qué tipo de sentimentalismo, todo eso ensuciaba sus ojos. Las tres personas se quedaron calladas durante mucho tiempo. Chu-Guanin se giró repentinamente para irse. Los bordes de los ojos de Simei estaban rojos cuando levantó la vista, indefenso y confundido. Si-sun, copia las reglas de la secta 10 veces. Puedes volver. Simei bajó sus pestañas, se detuvo un momento, y contestó en voz baja. Entendido. Mo-Ran permaneció arrodillado en el mismo lugar. Simei se levantó, miró a Mo-Ran, y dudó. Después de un largo rato, se arrodilló para suplicarle a Chu-Guanin. Si-sun, las heridas de Mo-Sidi acaban de curarse. ¿Podría este discípulo ser tan audaz como para suplicarte que seas indulgente con él? Chu-Guanin no respondió desde donde estaba solo bajo la luz parpadeante de las velas de la linterna. Al cabo de un rato, giró la cabeza hacia ellos de repente, levantó unas cejas afiladas y unos ojos ardientes, una reprimenda furiosa en sus labios. ¿No estás lleno de tonterías? Todavía no te vas. Chu-Guanin era excesivamente guapo, pero carecía por completo de gentileza, e incluso más aterrador cuando estaba enfadado. Simei se estremeció temerosamente y rápidamente se fue con una reverencia para evitar provocar aún más a Si-sun, lo que trajo a Mo-Ran aún más problemas. Con solo los dos en la biblioteca, Mo-Ran suspiró secretamente. Si-sun, este discípulo estaba equivocado. Este discípulo continuará la catalogación inmediatamente. Inesperadamente, Chu-Guanin dijo, sin siquiera girar la cabeza, puedes volver si estás cansado. La cabeza de Mo-Ran se rompió. Chu-Guanin continuó fríamente, no te retendré. ¿Por qué me dejarías salir tan fácilmente? Debe ser una trampa. Mo-Ran se creyó muy listo. No me iré. Chu-Guanin se detuvo y luego sonrió fríamente. Bien, como quieras. Dicho esto, se barrió las mangas, se giró y se fue. Mo-Ran estaba aturdido, ¿no era una trampa? Estaba seguro de que Chu-Guanin le iba a regalar otra ronda con la vid de sauce. No terminó hasta bien entrada la noche. Mo-Ran bostezó y se fue de la biblioteca. Ya era muy tarde, pero desde el dormitorio de Chu-Guanin se podía ver una tenue luz amarilla. ¿Ese molesto demonio aún no se ha ido a la cama? Mo-Ran fue a darle las buenas noches a Chu-Guanin antes de irse. Una vez dentro, se dio cuenta de que Chu-Guanin ya se había quedado dormido, es solo que el hombre olvidadizo se olvidó de apagar las velas mientras se iba a la cama, o tal vez se desmayó de cansancio en medio de hacer algo. Mo-Ran pensó que eso fue probablemente lo que pasó cuando vio el prototipo del guardián de la noche sagrada junto a la cama, los guantes de metal que Chu-Guanin no se había quitado, y el medio pedazo de cierre mecánico todavía apretado con fuerza en su mano. Chu-Guanin no era tan duro y frío cuando dormía, acurrucado en la cama apilada con piezas de máquina, sierras y hachas. Había demasiadas cosas esparcidas por todas partes y no quedaba mucho espacio para acomodar a una persona, así que se acurrucó fuertemente, con el cuerpo encorvado, las pestañas largas cayendo, pareciendo inesperadamente solitario. Mo-Ran le miró inexpresivamente durante un momento. ¿Por qué estaba tan enfadado Chu-Guanin hoy? ¿Fue solo porque Simei entró en el pabellón del Loto Rojo y trató de ayudarlo a organizar los libros? Mo-Ran se acercó a la cama y puso los ojos en blanco. Se inclinó cerca de la oreja de Chu-Guanin, y con una voz muy baja, gritó experimentalmente, Si-sun, Chu-Guanin gimió suavemente, y abrazó aún más fuerte las frías partes de la máquina en sus brazos. Estaba en un sueño profundo, incluso su respiración. El afilado guante de metal que aún tenía en la mano yacía junto a su cara, pareciendo como las garras de un gato o un leopardo. Viendo que probablemente no se despertaría pronto, Mo-Ran sintió una sacudida en su corazón y entrecerró los ojos, las comisuras de sus labios curvándose en una sonrisa traviesa. Se cernía sobre el oído de Chu-Guanin, probando con voz baja, Si-sun, despierta. Si-sun, Chu-Guanin, está muy dormido. Mo-Ran estaba encantado. Puso su brazo junto a la almohada y lo miró con una sonrisa. Perfecto, aprovecharé esta oportunidad para ajustar cuentas contigo. Sin saber que alguien quería saldar cuentas con él, Chu-Guanin permaneció profundamente dormido, con unos rasgos hermosos que parecían bastante pacíficos. Mo-Ran asumió una postura imponente. Desafortunadamente,
Creció en una casa de entretenimiento y no tenía mucha educación formal, sino que estaba más influenciado por las discusiones callejeras y las historias populares, por lo que las frases que improvisaba eran especialmente poco convincentes y ridículas. Chu, radical audaz, mentiroso traidor, ¿te atreves a despreciar a tu honorable emperador? Tú, se rascó la cabeza, quedándose sin palabras. Incluso cuando se convirtió en emperador, las palabras que salieron de su boca fueron o esa perra o ese bastardo. Pero estas palabras parecían inadecuadas para Chu Guaning. Se devanó los sesos durante un buen rato antes de recordar repentinamente algo que solía decir una hermana mayor en la casa de entretenimiento. Aunque no estaba muy seguro de lo que significaba, parecía bastante bien. Las cejas torcidas, él escupió. Tu inconstante, ingrato y despreciable casco de burro, ¿reconoces tus fechorías? Chu Guaning, si no hablas, este venerable lo considerará una confesión. Chu Guaning emitió otro gemido, tal vez perturbado por el ruido, pero siguió durmiendo mientras se aferraba a las piezas de la máquina. Tus transgresiones son graves. Según la ley, este venerable te condena, te condena a Suicin, 2. Liu Gonggon, 3. Solo después de llamar por costumbre se dio cuenta de que Liu Gonggon ya era una persona de su vida pasada. Emma Van pensó por un momento, y decidió rebajarse para representar el papel de Gonggon. Así que respondió en un tono halagador, Su Alteza, su viejo sirviente está presente. Luego se aclaró la garganta y dijo solemnemente, lleva a cabo el castigo inmediatamente. Como ordene, Su Alteza. Muy bien, ya terminé con las formalidades. Morran flexionó los dedos y comenzó a llevar a cabo el castigo hacia Chu Guaning. Este llamado Suicin no existía, Morran lo inventó en el acto. Entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo este castigo improvisado? El otrora tirano emperador Morran aclaró solemnemente su garganta. Mirando con frialdad y maldad, lentamente se acercó a la cara que parecía helada como un claro manantial en un valle nevado, y gradualmente se acercó a ese par de labios de color claro. Y luego, Morran se detuvo. Mirando a Chu Guaning, maldijo, enunciando cada palabra lentamente. Chu Guaning, que te jodan a ti y a tu mezquindad sin igual. Pa. Pa. 2 bofetadas en el aire. Jeje, castigo completo. Sí mierda. Emma Ben estaba en medio del regocijo cuando sintió un pinchazo repentino en su cuello y un cambio en la atmósfera. Miró hacia abajo abruptamente, y fue recibido por un par de fríos y elevados ojos de fénix. Morran. La voz de Chu Guaning era como el rompimiento del hielo, difícil de decir si es más elegante o más helada. ¿Qué estás haciendo? Este venerable, pa. Tu viejo Sir, pa. Afortunadamente habló en voz baja. Chu Guaning frunció un poco el ceño, pero parece que no lo ha oído. Golpeado por una idea repentina, Morran extendió la mano y abofeteó al aire cerca de la cara de Chu Guaning 2 veces más. Ante la oscura expresión de su Sisun, el una vez emperador del mundo mostró una sonrisa tranquilizadora. Este discípulo estaba matando mosquitos para Sisun. Notas del autor. Morran. Nombre de cortesía. Wei Yu. Nombre póstumo. Honorable deidad del rábano grande. Santo de la longevidad homosexual púrpura. Espíritu chillón propulsor de Sisun. Certificado como el mejor actor de mierda. Director general de la cúspide de los 5 truenos. Gran hombre al vapor. Reino apestoso sin vergüenza. Emperador Tassian. Carrera. Emperador, muerto. Amegan Social, analfabeto. Favorito actual. Simei. Comida favorita. Mano tachada. Chu Guaning, mano tachada. Bonton en aceite picante. No le gusta. Ser abandonado por otros. Altura. 186 antes de la muerte. Este venerable se convirtió en un joven animado después de la reencarnación. Aún no se ha alcanzado la altura máxima. ¿Por qué debería anunciarse públicamente? HMMPH. Notas. 1. /GUYE. Noche de luna solitaria. 2. /eunuco. Los sirvientes reales eran típicamente eunucos en la antigua China.